no sea parte de las estadísticas. Si tienes tos crónica, presenta hinchazón en piernas, tobillos o pies, o sientes constante fatiga, recurre a un especialista. Detectarlo a tiempo puede salvar tu vida. Café Robusta está contigo en cada rincón del país. Lo encuentras en todos los supermercados y mercaditos de Panamá, disponible en grano o molido, listo para que disfrutes el sabor auténtico de nuestro café. No contiene pesticidas ni herbicidas, porque cuando es bueno se queda. ¿Sabías que hay 5 electrodomésticos que consumen mucha energía en casa? Conoce cuáles son, cómo usarlos eficientemente y ahorrar dinero en tu próximo recibo de luz con los consejos de ENSA. Síguenos en @ENSA Panamá. Y Anti-Burger, Cheeseburger and Comfort Sandwiches. San Francisco, calle 71 Este y Parque Rush. Puedes encontrarlos en Instagram como @anti.burger para ver sus horarios, promociones y demás. Ya son las 6:28 de la mañana, Gonzalo. 6:28 de la mañana. Don Iker Reyes, ¿cómo me le va? Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué le pasó? Vino sonriente, vino feliz. Lo estoy viendo en la tele como expulsar una actividad de las mascotas, de los perros. Me encanta. Muy bien. Me encanta. Mira, Cristi Ramírez, ¿cómo me le va? El micrófono, Cristi, lo tienes apagado. Hola, Cristi. Buenos días. Hola. Un gusto estar aquí este lunes, que acá pareciera que el mundo se estuviera cayendo y van a llover por toda la semana. ¿Cómo amaneció por allá? Bien. Soleado. Soleado. Sí. Bien. Digo, Ay, no, esto ayer llovió. No, pero fue más trueno que lluvia. No, ayer llovió bastante, que se me Bastante. mojó el sillón. Doble damnificada. Ay, no. Y no era mío, era de mi hermana. Ay, ya la- Y ella no Se le sabe. mojó, se le Ah, lo sacó a tomar sol. Yo lo saco a tomar sol y se mojó. Y se lo olvidó. ¿Y la ropa? No, Ah. yo uso la secadora Ah, de ya. ella. Pero bueno. Qué Sí, pero barbaridad. los soles es una cosa increíble. Como 3 días de sol horrible. ¿Cómo así? ¿Qué va? Horrible. ¿Qué cosa? Yo esos 3 días de sol horrible que pasó esta semana, era como el ratón, así del carro que tenía aire a la oficina con aire, a la No, otra pero oficina con aire. ayer llovió Hombre, bastante. Ayer, pero domingo. miércoles, jueves y viernes. Y sábado tampoco falleció. Oh. Llovió. ¿Qué va? No, Pues, no nada. pertenezco a este mundo. Muchas noticias, don Iker. Muchas noticias. Ujú. Le voy a decir algo. Hoy estamos a 20, ¿no? Quedan Sí. 11 días. 11 días para que se acaben las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional. Y ya le digo de una vez, ¿Van allá o no van allá más? cálmese. Ya le digo una vez, no insista, Icar. ¿Quién, yo? ¿Sí? ¿De qué? No insista. ¿En qué? Ya lo han dicho y el señor Jorge Herrera lo mencionó. Mire, ese debate del reglamento interno es en la jodienda ¿Qué que le queda dije- para el 2026. ¿Qué le dije yo a usted? Y va a venir el próximo presidente dentro de un año y va a decir lo mismo, laca. Así como lo dijo su amiga Dana, que iba a romper las botellas, iba a perseguir las botellas. Así como Herrera, que se le acabó el primer mandato, viene el segundo mandato. Y olvídese, se lo digo a usted, Cristi, hasta Londres, y lo digo a la audiencia. Nadie va a acabar con las planillas, nadie. Ni del Pero- señor Robinson, ni del señor Pineda, ni del señor Adames. Y Pero todo su combo. yo quiero entender aquí algo aquí como espectadora que está afuera, Ujú. y es, a ver, Vamos en la contienda electoral dijo que su prioridad no era lanzar a nadie ni apoyar a nadie para el Ejecutivo, porque ellos querían enfocarse en reformar la Asamblea Legislativa. Eh, y esa es como su misión de vida realmente, ¿no? Ellos todo lo han dicho, y aquí no le estoy echando la culpa a Vamos, sino que quiero entender cuál es la traba. Entonces, al final, Vamos, junto a ciertas fuerzas del panameñismo, lograron de un movimiento políticamente exitoso no dejar que lo que nosotros llamamos aquí el eje del mal, que todo el mundo sabe quiénes son, se quedaran con la presidencia de la Asamblea Legislativa. Entonces, lo que yo quiero entender es dónde está la traba para que ellos puedan por lo menos entrar a reformar el, el código interno de la Asamblea. ¿Y dónde está la traba para que puedan acabar con las planillas? ¿Qué los detiene en este momento? Simplemente el hecho de no, digamos, estar cónsonos y a tono con la ciudadanía. Y le digo algo, porque... Pero la ciudadanía quiere que se acaben esas Pero planillas. un momento. Bueno, pero en la asamblea al parecer no. Incluso el señor Popi Varela
dijo, mire, ahorita no hay temas, estos temas sensitivos sobre reformas a lo interno, reformas electorales, eso no hay consenso. Creo que no hay tiempo, nos vemos el año que viene. Así que Christie, quédese sentada allí en su cómodo sofá en UK esperando al año que viene a que debatan estos A temas. ver, Cristi se Pero pregunta, eso, ajá. con mucha vehemencia, igual que me pregunto yo y toda la ciudadanía, Ujú. ¿por qué si vamos endosó para esa junta directiva con ese cambio y al primer semestre o Ujú. cuatrimestre no se ha dado? Momento. Yo se lo voy a adelantar. Un momento. Lo que pasa es que, a ver, seamos críticos con Vamos, obviamente. No, yo no voy a hablar de Vamos. Ojo, no voy a meterme con su bancada. No, pero es que no es mi bancada. Pero déjeme hablar. Pero es que usted está preguntando. Déjeme hablar. Ajá. Cristi pregunta con Sí. tanta vehemencia. Yo le voy a responder a Cristi. ¿Ya te das cuenta, Cristi, quién manda en el legislativo? Pero es que, a ver, Sí. pero Pero es que justo a donde va Icar es mi pregunta. Porque, Gracias. o sea, hay consenso de Vamos. O sea, esta es la razón de ser de Vamos. Hay consenso dentro de Vamos para este cambio, ¿no? Vamos no necesita apoyo de otras bancadas. ¿Dónde le está faltando a Vamos poder conseguir ese apoyo? Yo sé quiénes se están oponiendo, es obvio, Ujú. porque el señor Benicio Robinson políticamente depende de esas bancadas. Nosotros sabemos que hay estructuras dentro de la Asamblea Legislativa que lo último que quieren es un cambio. A pesar de que elección tras elección, encuesta tras encuesta, vemos que de la ciudadanía sí hay deseo de un cambio, porque vemos lo difícil que le fue esta última vuelta llegar al señor Robinson a la Asamblea Legislativa. Pero, o sea que yo no espero nada de ellos, pero quiero saber dónde a lo interno es donde están, dónde no pueden encontrar el consenso. pero un momento. A ver, y por eso quiero ser claro. Critiquemos a Vamos, como lo hacemos acá, creo que todos los días. Le voy a adelantar algo rápido. No, pero es que usted está señalando, por ejemplo, Déjeme ¿quién adelantarle lidera? rapidito. No, pero es que seamos claros, ¿quién lidera Ya la comisión de pasó el crédito? primer cuatrimestre y no hubo Un cambio. momento, pero está bien. Viene el segundo cuatrimestre Icar, y no va a haber cambio. pero usted está diciendo, Y se lo voy a adelantar. pero Icar, Mordieron a Vamos. entienda Los algo. engatusaron. Un momento. Lo usaron. No, señora. Sí. Pero discúlpeme. Sí. Le hago una consulta. ¿Quién Sí. lidera la comisión de credenciales? Bueno, sí. ¿Quién lidera la comisión de credenciales? Ok. Vamos ¿Quién la lidera? Vamos puso a Herrera como presidente con sus votos. Pero Sí. ¿de quién quedaron las comisiones más No, importantes? pero más sensitivas. Bueno, pero que estamos hablando de reglamento interno. Ujú. ¿Y el reglamento interno pasa por dónde? Ujú. Sí. Entonces, entonces, lo que le estoy diciendo es, quien lidera la comisión de credenciales no es cercana a Vamos ni al No pacto que van hizo. a mover un Bueno, dedo. pero está bien. Al final, ¿qué hicieron? Engatusaron a los chiquillos de Vamos, le dieron los votos y no va a haber cambio, que es lo que Cristi está exigiendo. Pero, Icar. Yo no estoy exigiendo, pero- yo me pero- estoy preguntando. y- No, Claro. yo me estoy exigiendo también, Cristi, Pero- como ciudadano me estoy exigiendo. Pero, Lo que sí te voy a adelantar es que al final, escúchese muy bien, Gonzalo, al final Vamos va a entender que lo que pasó ese 1 de julio fue simplemente que lo usaron. Que los No, yo no creo engatusaron eso. para Yo no creo que eso. En mi yo no creo que eso opinión, es justo. ojo, y esperemos que llegue el día, esperemos, Yo- que ellos mismos yo no creo que reconozcan, "Ups, ni modo". No, yo no creo que eso es justo, porque yo creo que en ese No, no es momento. justo, obvio que no es justo. No, pero yo no creo que ni siquiera la lectura es justa con Vamos. ¿Por qué? Porque yo creo que Vamos hizo lo que tenía que hacer. Y es, yo he sido muy crítica del tema de Vamos, que Vamos tiene que entender que en la política hay que llegar a acuerdos. Nada le servía, absolutamente nada le servía a Vamos, como creo que habían dos diputadas dentro de Vamos, que era lo que esperaban, enfrascarse y decir que ellos no iban a apoyar absolutamente a nadie porque ellos eran impolutos. Yo siempre he sido sumamente crítica de esa actitud de Vamos y yo creo que el primero, cuando le dan al señor Jorge Herrera los votos para que sea él y no sea el eje del mal que se quede con la presidencia, yo pensé en ese momento y sigo pensando que Vamos demostró mucha madurez política porque eso es lo que se requiere. Yo no estoy criticando eso. Yo entiendo que la realidad es que dentro de la Asamblea Legislativa hay gente que definitivamente no quiere cambios. Lo que yo estoy tratando de entender no es criticando esa decisión de Vamos ni sentir que Vamos lo usaron. ¿Por qué? Porque eso le refuerza la idea a ese grupo dentro de Vamos que considera que ellos son más impolutos que el resto y que ellos no tienen que llegar a acuerdos cuando no tienen la mayoría en la Asamblea Legislativa y o están obligados a llegar a acuerdos. Yo creo que eso fue lo correcto. Mi pregunta es, hoy para las reformas, ¿quién es el mayor impedimento? Gonzalo dice algo que es cierto. Bueno, es que ellos no se quedaron con la
la comisión de credenciales, que es por donde pasa el reglamento interno, ¿no? Entonces, eso es una buena lectura, esa es una lectura que yo puedo entender. Entonces, eso es lo que yo me pregunto. Pero yo creo que Vamos no tenía otra opción. Yo creo que Vamos hizo lo correcto al apoyar al señor Herrera. Es que vuelvo a decir, a ver, el señor Herrera y el señor Varela dijeron esa discusión sobre la reforma al reglamento interno. Yo lo que estoy trayendo a colación es la noticia de que tanto el presidente de la Asamblea como un miembro, incluso de su partido, dijo, esa conversación, ese debate no se va a dar este año. Perfecto. No, es que vamos, sí, vamos pactó lo que tú tenías que pactar, pero Sí. en la comisión de credenciales, ¿qué puede hacer? Vamos a ver que no tiene la mayoría. Y no mueve la aguja. Entonces, eso quedará para el año que viene al debate. Mientras, Eso no va a quedar para el año que viene. bueno, pero No, Ricardo, eso no, lo que Tampoco va a pasa, quedar para el año pero que yo viene. ahí sí tengo que decir algo antes que vayamos al otro tema. Y esto, a mí, mi opinión refleja totalmente la desconexión que hay dentro de la Asamblea Legislativa y dentro de un grupo político con lo que exige la ciudadanía. ¿Por qué? Porque el voto a Vamos reflejaba un intento de cambio. Benicio Robinson, que es el todopoderoso, le está costando cada año más llegar a su puesto en la Asamblea Legislativa. Y lo que hay es la percepción de la ciudadanía, que básicamente en la Asamblea Legislativa lo que hay son unos reyes que mientras el gobierno le está pidiendo, no sé, sacrificios a toda la sociedad por el tema fiscal, la Asamblea Legislativa son como unos emperadores que no viven el resto de la realidad del país a costa de los impuestos de la gente. son las 6:39 y mientras eso ocurre, en la alcaldía de San Miguelito se decide por el Consejo que se llega a un acuerdo para adherirse al convenio de Budapest. Profesor, muy buenos días. Buenos días a todos y a todas, y a nuestros oyentes y a nuestros seguidores. Buenos días. Casi no vengo y no es mi día, pero bueno. ¿Qué pasó? Últimamente Tengo que alejarme de Melissa, tengo que alejarme. Últimamente usted está como ¿Qué le pasó? Pero mala ¿por qué se leche, tiene vale. que alejar de mí ahora yo que le hice a él? No entiendo Tengo que tampoco. alejarme. ¿Qué? Estuve chateando el fin de semana, el viernes, para que me contara y no me contó. Se dio el tupé, no conté. Es correcto. de- Usted no dice que se de- desconecta. No, pero es que esto es algo importante porque también compete a mi persona. Pero yo qué le hice. Yo no sé qué dijiste. No, nada, pero es que hay cosas que a veces se pegan. Entonces, La vibra de Meli no es mala. no, pero está pasando por una mala racha. Ah, eso es cierto. Como todos pasamos por mala racha y que tenemos que salir y superarlo. Pobre eso. Meli. Pero las cosas ya, o sea, yo saco lo positivo de todo No, yo esto. no, Esa es la porque yo actitud, cojo Meli. rabia. Sí, claro. Digo, cosas malas. Anoche han detecté pasado. una gotera. Me despierto, cuando vengo saliendo para acá, parte inundada. Voy a ver la gotera seguía. Voy a cerrar la llave, se rompe la llave y me moja todo. Como en las películas. Ya eso- ya eso es mal yo creo soñado. que eso no es Totalmente. nada. Ay, por favor. Totalmente. Yo creo que eso no es nada en comparación a que mujer el sillón de mi hermana. O sea, está empapadísimo. Y no hay Pero mira, cómo de un buen secarse. acto que ibas a hacer, terminó en una calamidad, pues. Porque ella sacó el sillón a tomar sol. Salada. No, sacó el sillón a tomar sol. Me imagino Salada. o sea, Mire, siguiendo mis recomendaciones. salada, con el sol. porque además llovió en Nottingham, donde ella vive, porque Ujú. en el resto de la ciudad no llovió. En Brisas Norte llovió fuerte. Bueno, para bastante. acá no. Sí, bastante. No, verá, Acá Miguel es hizo una mucha trueno, al final no llovió nada. No llovió, nada más se puso el tiempo de lluvia que este lado de la ciudad y no cayó. Así que, de lejito, un rato. Y entonces cerró toda la llave y su piso no tiene agua. Eh, Se reventó un grifo, ¿no? no, es como, hay como una manguerita que va de la pared al Ah, ya. tanque del inodoro. Cuesta como 3 y algo, profe. Esa manguerita. Se acá. transrosca. Le metí mano y se reventó todo y me echó el caño de agua. Usted encima. lo transrosca, compra, ¿cómo se llama la cosita esa blanca que se le pone en la punta y cierra? Ya, no, Voy cero. a llamar a César a ver si me quiere A ayudar. César en le eso. puedo ayudar. Bueno, tensiones entre Colombia y Estados Unidos. Mientras Así es. acá los arrastrados de San Miguelito aprueban el convenio de Budapest. Ellos sabrán qué es eso, profe. No tienen ni la menor idea. No tienen la menor idea. Le dieron la orden, le trajeron los dedos a los arrastrados de San Miguelito, al igual que los otros consejos municipales. Y han aprobado el consejo de Budapest. Así que no, bien. Andamos bien, ¿no? Por lo menos por acá no le hundirán ningún chingo a ningún panameño. Porque el tema de los hundimientos se está pasando de castaño oscuro. También. Ahora,
yo no pude darle seguimiento porque Estados Unidos tiene en Colombia, tiene sin tener bases. Ujú. Ujú. Tiene sin tener bases. ¿Eso tendrá alguna repercusión? ¿Qué cosa? Bueno, por supuesto. ¿Cómo que O qué sea, cosa? o sea, en todo lo que ellos vienen hablando desde que lo iban a, ¿cómo se llama? Que lo que pasó hace 2 semanas, que lo iban a hacer sin hacer la descalificación, ¿cómo? No, la desertificación de Colombia, ¿no? Todo eso se vino hablando desde hace más de un mes, en septiembre, cuando le tocó la renovación a Colombia de la certificación. Ojo, hay motivos, y aquí yo no lo voy a poner en duda, hay motivos para que Estados Unidos esté sumamente molesto con el tema de las drogas y el presidente Gustavo Petro. Pensemos que para el 23, exactamente por ciertas políticas de Petro, fue el año que más cocaína salió de Colombia. Entonces, sí es verdad que Estados Unidos, ¿no? Y no solamente Estados Unidos, otros países, sí llegó el momento de decirle, llegó un momento de decirle a Colombia, Colombia, nosotros te estamos dando esta cantidad de dinero. Ese es el punto. ¿Y tú qué estás haciendo por combatir las drogas cuando vemos que exactamente por ciertos cambios de políticas públicas han aumentado los cosechos de cocaína? Y el 23, que fue el último año que la ONU hace el reporte de las drogas, connotó que ahí hay, o sea, una cantidad récord de droga que está saliendo de Colombia. Ese era un llamado de atención que, en mi opinión, es totalmente justificado que le digan Colombia qué está pasando, ¿no? Sin Pero hay una embargo, distancia entre eso con lo que estoy totalmente de acuerdo. Oye, exactamente. te, Aquí te viene, aquí doy, viene el te punto. doy, te doy y no me estás ayudando. Por el contrario, pareciera que estás Está yendo para conspirando. atrás. Exactamente. Pero, y Petro, Pero Trump cayó en ese anzuelo, pero... pero redondito. Totalmente. Redondito, porque Totalmente. Petro, con todo respeto lo digo, para mí es un desastre como presidente. Estamos de acuerdo. Para ese vecino país Colombia, que es Colombia. Pero no sé, entre cuestionar las políticas públicas de Petro en cuanto al tema del narcotráfico, lo cual es válido el cuestionamiento, pero ponerlo en categoría de narcotraficante. Ahí es donde... Primero, bueno, Gustavo Petro viene incentivando este rifirrafe con Donald Trump desde Sí, sí. hace tiempo, Sí, ¿no? hace rato, Y desde que llegó. Donald Trump cayó en el juego. Que hasta hace una semana lo estaba ignorando. Exactamente. Y ayer estaba hablando con una cantidad importante de colegas colombianos sobre eso, ¿no? De cómo Donald Trump ha caído y ha mordido el anzuelo porque Gustavo Petro, en medio además de una campaña electoral que ya comenzó, está buscando una pelea para él ser el mártir que no logró ser durante su gestión. Gustavo Petro siempre buscó ser el líder de América Latina y no lo logró. Ahora bien, amén de eso, que es una realidad, que el presidente Petro mordió el anzuelo y ahora tiene esa pelea con El Donald presidente Trump, el presidente Trump, lo que sí es cierto, profesor, es que también hay que preguntarle al presidente Trump la hora, porque los bombardeos o las neutralizaciones en el Mar Caribe se requieren una cantidad de respuestas que no se tienen. Bueno, esas lanchas de dónde son, quiénes iban, por qué se bombardea, etcétera, etcétera. Y lo que dice Gustavo Petro también, sin dar algún tipo de, digamos, prueba, es que uno de los pescadores, según Gustavo Petro, que iba en la última lancha, salió de Colombia y que la lancha fue derribada en agua colombiana, pero no da las coordenadas. Entonces estamos aquí en medio de un círculo de información no clara, no precisa, entre un presidente, Gustavo Petro, que gobierna por Twitter, y un señor llamado Donald Trump, que responde y cae en el juego del otro. Pero ahí también hay un punto importante que porque yo creo que lo que dice Gonzalo es tan cierto. Porque el efecto Trump ha tenido efecto en la popularidad de distintos mandatarios. Vimos cómo el efecto Trump logró que los liberales salieran electos en Canadá después que prácticamente el Partido Conservador por los últimos 2 años tenía esa elección ganada. Y lo que lo definió esa elección fue el efecto Trump, donde los liberales logran reelegirse con otro primer ministro, pero después de haber pasado o sea, cuando 2 años se tenían esas elecciones ganadas. Eso fue 100% el efecto Trump. Lula, que también venía sufriendo de una popularidad muy baja dentro de Brasil, el efecto Trump y los ataques que ha tenido Trump contra Lula y contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia han hecho que probablemente eso pueda también ser una definición de las elecciones del próximo año de Brasil, porque ha aumentado la popularidad, ese efecto que nosotros llamamos the rally around the flag.
¿no? Ese efecto de ponerse la bandera cuando Trump ataca o cuando cualquier otro enemigo ataca al mandatario. Yo creo que eso genuinamente es lo que está buscando Petro, que también tiene una popularidad prácticamente inexistente en Colombia o muy baja en Colombia. Entonces, eso es exactamente lo que yo creo que él está buscando de cara a su próxima reelección. Yo también creo que, justo lo he hablado últimamente, que con respecto a lo que está pasando con las lanchas, hay un nivel de poca transparencia que es sumamente preocupante, porque ni siquiera sabemos quiénes son las personas que estaban ahí, qué pasa con esos cuerpos. Creo que dos personas, también la lancha anterior, habían dicho que eran dos miembros de dos ciudadanos de Trinidad y Tobago. Es decir, hay una poca claridad acerca de a quiénes y por qué razones están matando a gente que tampoco tenemos, no sabemos nada, y ni siquiera aparentemente se puede cuestionar si esos de verdad, bajo qué inteligencia se está diciendo que esos son narcotraficantes o no, o por qué esas personas no están siendo como lo hace la Guardia Costera de Estados Unidos, se interceptan los barcos y se arrestan a las personas, por qué tienen que darle misiles, nada se sabe. Y yo creo que eso también está generando, y no solamente que no se la están dando a los medios, no se la están dando a la Casa de Representantes, que en este momento está cerrada, que lo vienen también exigiendo al presidente Trump que dé, ¿cómo se llama? Que dé explicaciones. Pero el tercer punto, que es lo más importante aquí, es que mientras todo esto pasa y mientras cada mandatario hace su cálculo político, Petro el suyo, Trump el de él, que yo creo que al final del día tiene un montón, cada uno tiene intereses domésticos políticos muy importantes, aquí sí queda algo. El poner, no solamente el cortarle el financiamiento a Colombia con el tema de las drogas, poner a Petro como terrorista, que lo va a hacer es lo va a martirizar y a victimizar. Yo sí creo que lo que va a dejar al descubierto es el tema de la seguridad en América Latina. La va a poner en una situación bastante más delicada de la que había, no solamente Colombia, pero acordémonos que el otro país que está sufriendo el tema del narcotráfico, que su propio gobierno ha dicho que el Sí. 70% de la droga que pasa de ahí es Ecuador, que tiene un problema enorme de seguridad, ¿no? Entonces, quedamos todos Sí. expuestos a las peleas internas de cada uno. Y además hay que decir lo siguiente, profesor. No se olvide que es cierto, Estados Unidos tiene un interés sobre las elecciones en América Latina, ¿no? Eso que hizo con Argentina es decir, yo le meto platica, pero si gana mi ley, si no, arríndenselo Sí, no, ustedes, no. ¿no? Y Vean a lo ver qué mismo es. va a pasar con Colombia en las elecciones del año que viene. Y no quiero hablar de Sí, Panamá. y No, con pero, Brasil. oiga, pero va a pasar 4 años. Yo sé cuál es el candidato, ¿Qué le No, sucede? bueno, yo nada yo más sé cuál estoy es el diciendo. candidato Oiga, de... pero ¿cuál es? Este está ¿Qué igualito le a pasó? Trump, metiéndonos a nosotros donde no queremos estar. Oiga, faltan 4 años para la elección en Panamá, oiga. Y Bueno, cuando sí, lleguen las elecciones en Panamá, ya Trump no Ya será Trump no va a presidente. ser presidente. Pero él quiere jodernos de todas maneras. No, pero fue una fijación. Total. Pero en fin, yo sí creo que esta situación en el Caribe, de la presencia tan fuerte de los Estados Unidos en el Caribe, ¿cuánto tiempo más puede durar así sin mayor explicación? Sin decir lo que pasa y lo que no pasa. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que va a quedar paralizado todo el movimiento por el Caribe de embarcaciones. pero es que no parece haber reglas de cómo se está haciendo. Además, ¿quieres saber lo más loco de todo este caso? Es que nosotros sabemos que más del 80% de la droga que se trafica pasa por el Pacífico y el puente es Ecuador. Y es lo que a mí, o sea, una de las cosas que a mí más me sorprende, si es un tema solamente de drogas, que obviamente tiene la connotación del cambio de régimen en Venezuela, pero cuando nosotros hablamos, si lo que se está tratando de hacer es una mano más dura con el tema de las drogas, la droga sale casi toda, como acabo de decir, la cocaína, el tráfico de cocaína, la mayor parte es, el productor es Colombia y Perú. Eso se trafica por el Pacífico a través de Ecuador. Y el fentanilo sale de China y es controlado por los carteles mexicanos en la frontera. O sea, el problema es Centroamérica. Entonces, una de las cosas que a mí no me queda como que el uso de fuerza. Y yo tengo mi propia opinión sobre la guerra contra las drogas, pero ese no va el caso. Pero yo entiendo por qué en Estados Unidos, que ha sufrido el tema de la sobredosis, o sea, la sobredosis han sido las muertes el mayor causa de muerte para personas de menos de 40 años por los últimos 3 años seguidos. Yo entiendo que se exige una política más fuerte contra las drogas, pero entonces, ¿por qué te estás yendo al Caribe cuando tu problema es el Pacífico? Es una de las cosas una pregunta que a mí siempre me ha quedado
como interrogante. Estás atacando estas lanchas cuando el mayor tráfico de droga pasa por el otro lado. Bueno, yo sea de paso, ayer el ejército ecuatoriano bombardeó las áreas donde está, fíjense ustedes, porque parece que en Ecuador la cosa está tan complicada que se ha mezclado el tema del narcotráfico, tema de guerrilla y tema de minería ilegal. Parece que hay una mezcolanza de todo esto que está pues tratando de socavar la institucionalidad del Ecuador, del régimen democrático de Ecuador. Y ayer, no sé si ustedes lo vieron, pero Sí. yo lo pude ver en Sí. Twitter, con ráfagas de cohetes y esto, disparando sobre las áreas donde están Los lobos. exactamente. Eso no es casual. Yo creo que eso es parte de un todo, Cristi. Eso no es un hecho aislado, es lo que quiero decir. No, no, no. Y como digo, el tema de Ecuador, o sea, el tema de Ecuador, el mismo gobierno de Ecuador ha dicho que por la mayor parte de la droga, el 70% de la droga del mundo pasa por Ecuador. O sea, el Caribe, por lo que yo escuché, lo que leí en el reporte del 23, porque tiene que salir, creo que este año el de la ONU. O sea, gran parte del tráfico del Caribe ni siquiera pasa para Estados Unidos. La gran parte del tráfico del Caribe sale más bien es para Europa, ¿no? O sea, el tráfico que sale por el Caribe, que sí sale, pero es bastante menor. Creo que es solamente como el 10% de la droga que sale de Latinoamérica va por el Caribe y casi toda esa está destinada es para Europa. O sea, el gran problema de tráfico hacia Estados Unidos es el Pacífico, ¿no? Entonces, o sea, no sé, es una pregunta que a mí siempre me ha llamado la atención, porque yo creo que si quieres atacar el problema, o sea, quieres por donde pasa el 70, ¿no? No donde pasa el 10, que casi todas no Ay, va para tu Cristi, pero frontera, no sino sea para cándida, Europa. se llama Nicolás Maduro el tema. O sea, No, eso. no, yo Bueno, sé, pero yo sé, yo entonces sé, yo dilo de sé. Ah, sí, frente. sí, no Pero, lo va a o sea, decir, obviamente. no, o sea, yo Bueno, lo sé ha que es dicho, el ¿no? tema. Es el jefe de un cartel, ¿no? Sí, a ver, yo no pongo, o sea, a ver, yo no tengo ninguna simpatía, ninguna, por un gobierno que es ilegítimo, que se robó las elecciones y que ha causado la mayor crisis migratoria que ha hecho esta región. O sea, yo aplaudo Claro, pero es que todos está los dando vueltas esfuerzos. sobre un mismo círculo y se está preguntando usted. Y entonces, la respuesta es muy sencilla. ¿Qué hace Estados Unidos en el Caribe? Bueno, pero Pues, eso es lo que hace, bueno, eso es lo que nada más Nicolás refleja la Maduro. incongruencia de las cosas que se están diciendo. Bueno, ahí Es está. que donde la historia no hace sentido, es donde voy. Es donde va mi punto, Gonzalo. Sí, Cuando la historia no hace sentido. es que por eso digo que esta presencia tan fuerte, que yo no sé si tiene precedente, en el Caribe en general y muy en particular en el Caribe frente a costa venezolana, pues cuánto tiempo los Estados Unidos podría sostener eso sin una aplicación, cuidado, no necesariamente para el resto de Latinoamérica, para su propia gente, para sus ciudadanos que en algún momento van a empezar a preguntar, bueno, ¿y qué pasó aquí? Si es que si le vas a meter un zarpazo a Maduro, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, que esa cosa no se anuncia, pero a mí me llama la atención. Bueno, pero Trump anunció que estaba dando la orden de que se hagan acciones encubiertas por parte de la CIA en Venezuela, que es algo que Sí, usualmente no se anuncia. En este caso lo anunciaron. Bueno, pero es que básicamente le está respondiendo a sus votantes, ¿no? Estoy bombardeando lanchas para evitar que llegue la droga acá y así, cada lancha, dice el señor, cada lancha le salva la vida a 25.000 personas. Lo que dice el señor. Eso es directamente para sus votantes, ¿no? Claro, eso es sus votantes y sus votantes latinos, ¿no? Porque es verdad que cuando estábamos viendo las encuestas, él ha sufrido mucho el apoyo del voto latino y de cara a las próximas elecciones, hay mucho, acordémonos que en Estados Unidos hay elecciones el próximo año, de cara a las elecciones, sí han habido representantes que necesitan ese apoyo latino, que han estado muy preocupados, ¿cómo se llama? Están preocupados por las próximas elecciones, porque uno de los puntos claves del apoyo que tuvo Donald Trump vino del voto latino. Esto refleja, en mi opinión, esto va de acuerdo un poco a las elecciones del próximo año que le están pidiendo sus propios representantes a Trump. bueno, quedan muchas cosas por ver, por lo visto, allá, acá y en todas partes. Llamó la atención también las manifestaciones en distintas ciudades de Estados Unidos. Oiga, y el alcalde No de hay rey. Chicago, ¿qué va a hacer Trump con el alcalde de Chicago? Se le está enfrentando duro. Y no King. No hay No rey. kings, no, aquí no hay reyes, sí.
fueron masivas las La preocu- manifestaciones. Si yo trato de entender el esquema de pensamiento de Trump, el político, no el presidente de los Estados Unidos, en el despegue él va a tratar de minimizar estas manifestaciones. Entre otras razones por la forma en que ganó las elecciones pasadas, ¿no? De Sí, una manera tan contundente y arrolladora. El problema que tiene en el análisis político puro y duro es que esas manifestaciones comiencen a crecer en cantidad de ciudades y en cantidad de manifestantes en un país como ese, en un país como los Estados Unidos. Por eso yo creo que políticamente no puede rechazar Trump, el equipo político de Trump, no el equipo, que no necesariamente es el de la Casa Blanca, el equipo político de Trump, no debe desechar de plano esas manifestaciones. ¿Estás hablando de un país de cuántos habitantes? 300 creo que son. Ya llegaron a Pero yo creo 300. que estaban por ahí. Pero yo creo que Bueno, lo que él está haciendo es que ve- está tratando de entrar a las ciudades esas, a las que él piensa donde más claro que sí. Pero lo que te digo, Cristi, es que un país de 200 y tanto, casi 300 millones de habitantes, tú dirás, bueno, ¿cuántos manifestantes hubo en todas esas ciudades? ¿Cuánto le quieres echar? 2 millones. Frente a no sé 280 cuánto fue. millones. No, suponiendo, ¿no? Supongamos. Ujú. Y además descuenta cuántos latinos habían allí, cuántos de otros países que estaban ilegales. Usualmente la tendencia del político es decir, no le pare bola a eso. Eso es un ruido por un rato. Pero el problema está cuando esos ruidos comienzan a crecer. Si no, pregúntenle a Cortizo con el tema del contrato de la mina. No, eso es un grupo que está ahí jodiendo. Y fue creciendo hasta llegar a un punto de que salió hasta la Corte Suprema de Justicia huyéndole a las manifestaciones callejeras que había. Obviamente Panamá es un país N veces más chico que Estados Unidos, pero esos fenómenos políticos ocurren. ¿O acaso no nos acordamos de todo lo que ocurrió en el norte de África? Son bolas de nieve, van creciendo. O puede que el político hábilmente también las desactive a tiempo. Eso también puede ocurrir. Queda por ver qué es lo que va a terminar pasando en Estados Unidos y cuál es el comportamiento. ¿Cuándo es la reunión de Punta Cana? El 5 y 6 de diciembre. Y ahí se prevén noticias, ¿no? Se prevén noticias. Más allá de la reunión de esa que a usted le gusta, para tomarse la foto. Bueno, hay que ver primero hay que ver si Donald Trump va a asistir. Recuerda, en la última, Cojo apuesta que va a ir te dice que va a ir. y que va a sacar la correa. Recuerde que la última cumbre de las Américas en la que Donald Trump estaba presente como mandatario, mandó a Mike Pence. No fue él. Obviamente era otro momento. Estados Unidos no estaba pendiente de lo que ocurría en América Latina. Habrá que ver si va. No va Claudia Sheinbaum, no va Gustavo Petro. No sabemos qué va a pasar con Honduras o qué puede pasar en algún otro país que decida ir o no ir. Yo digo que va a ir. Yo tengo la sospecha que va a ir. A sacar la correa. Ya, darle su mensaje a Latinoamérica, de verdad. Deberíamos transmitir desde allá. No, qué pereza. ¿Usted cree? Eso. Si va Donald Trump, Él se ve en Punta Cana. Oh, qué fijación. ¿a usted no le parece? No, y además, lo más importante es la cumbre de empresarios también que va a haber allá. Él se ve en Punta Cana. No. Yo sé que es una perdedera de tiempo. Es que cuando varios países se restan o cuando el país sede no invita a otros países, ya no es cumbre de América. Ya deja de tener la esencia. Porque yo creo que el presidente Abinader, respeto su estrategia, tenía que haberlos invitado y probablemente esos países iban a decir que no iban. No iban, exactamente. Pero no invitarles. Si ellos son parte de la comunidad. Sí, pero si usted lo invita, entonces dice, lo que usted hace es decir y mandar un mensaje de que hay un reconocimiento como Estado, cosa que podemos entrar en un debate. Sí. Estados Unidos no reconoce a Venezuela como... Pero ese es el problema de Estados Unidos. ah. La cumbre no es en Estados Unidos. La cumbre es en República Dominicana.
Pero yo ahí sí tengo un tema. Con Venezuela a mí me parece un poco más delicado, porque con Venezuela hay una posición legítima de nosotros reconocemos que esta es una persona que sigue en el poder por robarse unas elecciones. Si lo invitamos, legitimizamos que él es el gobernante legítimo cuando la mayor parte de los países han dicho que quien ganó las elecciones es quien debería ser el mandatario legítimo, que es lo que reconoce Estados Unidos. Y no solamente Estados Unidos con Trump, ¿no? O sea, todo el mundo, o el consenso general es que en Venezuela se robaron las elecciones. Entonces, que Maduro a este punto está en el poder de una manera ilegítima. Él tiene los mismos derechos que un mandatario que, aunque a mí no me guste, por ejemplo, Petro o Sheinbaum o cualquier otro mandatario que sí ganó unas elecciones legítimas, tiene el mismo Maduro el mismo derecho. Ahí sí una pregunta que yo sí me hago, ¿no? ¿Qué pasa si lo legitimizamos cuando él claramente se robó las elecciones? Pero vamos a poner el caso de Panamá, Cristi. Ok, ¿No abrió Panamá hace poco un consulado? Sí. sí. Entonces legitimizó Panamá a Maduro. Pero ¿Panamá abrió el consulado y embajada o solamente consulado? Consulado. Consulado solamente. Ajá, bueno, hay una diferencia importante. No, y las filas eran enormes, profe, siguen siendo ¿Ah? enormes. Las filas- Explícame cuál es la diferencia. Claro, porque el trabajo del embajador es representar las relaciones diplomáticas en un Ajá. país. El tema del consulado es básicamente, son temas, la mayor parte son temas administrativos en las cosas funcionales para los panameños que vivan en Venezuela o para los negocios que hay en Venezuela de Panamá Entonces, o ¿y para, con quién son esos? ¿Y con quién tienes que tramitar todos esos documentos? Con Nicolás Maduro. claro, Con el con los gobierno gobiernos, pero no es lo de mismo. Venezuela. No, pero es que hay una distinción importante en tener una embajada y tener un Ya lo consulado. sé, es Una clarísimo, embajada Cristi. representa establecer relaciones diplomáticas con el Estado. Y El un otro son consulado representa establecer negocios formales con el gobierno. No, lo que y más están situaciones haciendo, lo que más administrativas. están Por haciendo es eso. renovar su pasaporte. Bueno, Listo. pero claro, ahí yo le doy un punto al profesor. Cuando Juan Guaidó era el presidente interino y que se abrió una embajada paralela, un consulado en paralelo, ese consulado no podía hacer absolutamente nada. Nada. Entonces, No, sí, lo que digo es que para mí, en términos administrativos, tiene sentido que Panamá tenga una embajada, un consulado con Venezuela, porque hay muchos intercambios privados y de terceros entre venezolanos, entre Venezuela y Panamá. Solamente miremos la cantidad de venezolanos que viven en Panamá. Entonces, a mí eso me parece, administrativamente tiene sentido, o sea, no tenerla no tiene sentido, pero no es lo mismo que tener, en mi opinión, relaciones diplomáticas. Bueno, vamos a ver qué pasa. Señor Gonzalo quiere ir a Punta Cana. no, Pero él puede ir, profe. yo ¿por le qué estoy diciendo no? si quiere transmitir allá, me parecería un hit de ¿Por qué nosotros no? transmitir desde allá. Pero ¿dónde? Pero, Pero Gonzalo. hasta ahora ya los registros y todo el tema ¿cómo se llama? Oiga, la acreditación están- acreditación. Todavía no. Todavía no. No, En diciembre, todavía no. usted va entonces, profe Elba. Yo no estoy diciendo que vaya, pero Mire, Gonzalo, santo Dios. esa cumbre. Yo te designo, tú vas. Vale. Yo digo que transmitir desde allá sería un hit. Bueno, profe, va Gonzalo. Pero ¿cuál va a ser el hit? Es que lo que estoy tratando. Si usted me convence que que él no, va a Ok. ver a Donald Trump, pues. Creo que, bueno, bueno, ya. sería la meter primera. el micrófono y que el señor Trump le Bueno, conteste algo. No, Claro que eso- es un hit. bueno, usted sabe que Sin duda alguna. uno se pone en los hoteles en la entrada y ahí uno puede ir cogiendo a algunos presidentes. Lo que estoy diciendo es, uno, por lo que está viviendo América Latina, creo que es interesante el hecho de cubrir que Donald Trump se siente con los presidentes de la región, cosa que no ha ocurrido nunca. Número uno. Y número dos, el tema, yo sí también creería meterle la lupa a la cumbre empresarial, que ahí es donde se pone buena la cosa, ¿no? Porque viene mucha gente interesante a hablar de temas económicos importantes para la región. Yo estoy sospechando que esa cumbre, para que usted se moleste más, Ujú. esa cumbre le va a pasar lo mismo que el reglamento interno de la Asamblea. Queda para el año que viene. Queda para Que después. No, nunca pero va a ser. Que yo nunca me va a acuerdo- ser. No es que el otro año. Yo no sé usted porque dice el otro año. El otro año no va a pasar nada. Bueno, pero es lo que dijeron, No. pero ¿qué voy a decir? O sea, ¿qué le digo? ¿Es mentira lo que están diciendo? Sí, es mentira. Bueno, No, está pero- bien. Es dígalo. mentira. Yo sí me acuerdo que la cumbre que fue en Panamá, que la cubrimos el profe Icari y yo, estábamos todos juntos, ¿no? Esa vino Obama,
que fue la primera vez que se sentó con los Castro, Ajá. cuando se estaban estableciendo las relaciones, o un intento de Y relaciones. vino Maduro. Y vino Maduro, Con que yo un me acuerdo doble. todo ese tema con un doble, exacto, pero también, también vino Mark Zuckerberg y vino una serie de empresarios importantes a Panamá, para exactamente esa cumbre de negocios. O sea que yo me acuerdo que fue muy interesante y fue histórico, porque era la primera vez que Estados Unidos, o sea, un presidente de Estados Unidos se sentaba, a hablar con Cuba. Que yo terminé en el backstage de esa cumbre empresarial, Mm. entrevistando al CEO de Scotiabank, ¿cómo? Otto Pérez Molina, Ollantumala. Yo no sé cómo quedé ahí, pero ahí quedamos. Oían tomada. Sí, Pero era el presidente. definitivamente que esa cumbre fue exitosísima. Éxito. Sí. Sí, fue muy exitosa, sí. Yo me acuerdo A mí- de Evo y me acuerdo del presidente de Ecuador, ¿cómo se llama este? La Rafael Correa se sentó, Correa. se sentó en la mesa afuera 45 Tuvimos minutos que en la echarlo. calle. Sí, se sentó con nosotros, sí, Tuvimos me acuerdo que clarito, yo echarlo. tengo Y por ahí yo, la foto. ya. No, yo tengo Yo me acuerdo. tiempo. Ustedes sigan preguntando. Ahí afuera en la Ahí plazoleta sentó. de Atlapa, ¿no? Atlapa, sí. Sí. Sí, porque es una pasarela del hotel a Sí, Atlapa, sí. que es el centro de convenciones, ahí Y- tú agarrabas a todo. Ahí fue donde le hicieron ahí- el del clink al presidente, ¿cómo se llama? Maduro. Que después que no, era un Maduro. doble. Sí. Y me acuerdo que ahí Obama le dijo a Correa una de las mejores frases que yo todavía me acuerdo, que todavía la uso, y es cuando Correa estaba, ¿se acuerdan? En la época de Correa estaba atacando de todas las maneras posibles a los medios de comunicación en Ecuador. Ah, Y sí. en eso Correa le empieza a decir a Obama que no, que había que la libertad de expresión era importante, pero que también teníamos que entender que había unos medios golpistas que querían acabar con los gobiernos, así, o sea, que en la época que estaba, lo que llaman la ola rosada de estos medios autócratas populistas latinoamericanos de izquierda, con estas reformas sociales, no sé qué, todo. Y Obama le responde a lo que a mí siempre se me ha quedado, digo, en Estados Unidos hay medios buenos que me quieren y hay medios malos que no me No quieren. me quieren. Pero yo siempre voy a desconfiar de un sistema donde una sola persona es el que puede tomar esa decisión Sí. de cuál medio es bueno y cuál medio es malo. Es cierto. Y hasta a mí se me ha quedado hasta el sol Sí. de hoy. Porque se aplica a mandatarios de derecha y de izquierda, ¿eh? Por supuesto que sí. Sí. Preocupate cuando un medio esté bien con todo el mundo. Exactamente. O Preocúpate cuando cuando un nada más medio, existe sí. en un país los medios que están bien contigo, ¿no? Entonces, y donde una persona es el que determina quién medio es bueno y qué medio es malo. Exactamente. A mí, y eso se lo dijo en la cara a Correa, que estaba atacando en ese momento a los medios de comunicación en Ecuador, que me gustó mucho. Tengo que Bueno. decirlo. Mientras todo esto está ocurriendo y quedan cosas por pasar aquí en Panamá, las que hay que hablar en unos minutos, está aquí don Jaime.